levantar el lápiz. Esto es, a grosso modo, decir que esta función es continua en un intervalo del dominio de esa función. ¿Sí? Yo digo que esa función es continua porque para trazarla no necesito levantar el lápiz. Pero esta es una función igual a f de x. Pero yo quiero analizar la continuidad de esta función x igual a a. Entonces, para analizar si esa función es o no es continua, un punto de abscisa x igual a a, y ojo, ese punto puede o no pertenecer al dominio de la función. Puede o no pertenecer al dominio de la función. Yo recién les decía, imagínense que tenemos, por ejemplo, la función signo. ¿Recuerdan la función signo? La función signo. 1 y menos 1. ¿Sí? Y x. La función signo, por ejemplo, es x en valor absoluto sobre x. De esta forma la función signo. ¿Puedo estudiar la continuidad de esa función en cero? Puedo estudiar la continuidad en cero. Más allá de que cero no es un valor del dominio de la función. Julieta está levantando la mano. ¿Querés hacer alguna pregunta? No, profe, era hace rato que le estaban preguntando si iba a grabar la No clase. escucho. Era porque estaban preguntando si iban a grabar la clase. Estamos grabando la clase, Julieta. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien ustedes en volumen? Sí, profe. Sí, profe. Yo soy medio gritón, pero bueno, quería que me escucharan bien la clase. Bien, Julieta, estaba grabándose la clase. Bueno, acá yo le decía, ¿puedo estudiar la continuidad de esta función que es la función signo? Bueno, ¿sí? Más allá de que cero no es un valor del dominio de la función, es el denominador. No puedo estudiar la continuidad. O sea que este valor A es un punto genérico que puede no pertenecer al dominio de la función. ¿Eh? Vamos ahora a estudiar qué condiciones debe cumplir para que una función sea continua en ese punto. ¿Julieta está de nuevo con la mano levantada o me parece a mí? No, profe, no se quedó ahí. Quedó ahí. Bueno. Vamos a analizar qué condiciones debe cumplir una función para que sea continua en un punto. ¿Sí? La primera condición, yo quiero analizar la continuidad de una función igual a f de x en un valor de abscisa x igual a a. La primera condición es que exista el valor de la función, exista f de a. Yo tengo acá valor de abscisa que puede o no pertenecer al dominio. Debe existir el valor de la función en el punto. Debe existir f de a. Primera condición. Debe existir f. Segunda condición. Debe existir el límite de f de x cuando x tiende al valor a. ¿Qué significa esto? Recuerden que el límite no es un valor de la función, sino es un valor al cual tiende la función cuando al punto. Es decir, que si yo estoy analizando el límite de la función para x que tiende al valor a, acuérdense que tomamos un entorno reducido de a, y tomamos valores por izquierda y por derecha, que tener a un valor, bueno, acá, por izquierda y por derecha, tiene el mismo valor, estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? Que es a este punto que está acá, coincidente con el FDA. Esa es la tercera condición. Es decir, el valor al cual
vamos a hacer con una función para que se vea un poquito mejor, con una función de este tipo. Igual a f de x, ¿sí? X y estamos analizando la continuidad en un punto A. Entonces, primera condición, debe existir f de A. Segunda condición, un entorno reducido del punto debe existir límite, es decir, yo me aproximo al valor A. Por izquierda, acá estoy viendo que se aproxima a un valor L que coincide con el f de A. Si lo hago por derecha, también se aproxima a un valor L, y este será el límite lateral izquierdo, este será el límite lateral derecho, y ambos convergen a un valor común, ¿sí? En este caso coincide con el valor de la función. Y esa es la tercera condición. Es decir, la tercera condición, dicho en otras palabras, que el límite de f de cuando x tienda a es igual a f de A. Es igual a f de A. Es exactamente lo mismo. Es decir, el valor al cual tiende la función cuando yo me aproximo al punto debe coincidir con el valor de la función en el punto. Este es un juego de palabras que es muy significativo, ¿sí? El límite debe ser igual al valor de la función en el punto. Si eso ocurre, se dice que la función es continua en ese punto A, de abscisa, que puede no pertenecer al dominio. Si yo veo que, como en este caso, que la función es continua en ese punto A, para que la función sea continua, debe ser continua en todos los puntos del dominio de su gráfica. Vamos a analizar ahora, con esas condiciones, un ejemplo numérico, para lo cual vamos a tomar ahora otra función. No vamos a hacer una genérica, sino vamos a hacer una función determinada, f de x igual, vamos a tomar una función sencillita, x igual a 1, y vamos a analizar la continuidad para a igual a 2. A igual a 2. Yo quiero estudiar la continuidad de esta función en un punto de abscisa a igual a 2. Esta función, ¿qué tipo de función es? Y esta es una función, ¿qué tipo de función es? ¿Algebraica o trascendente? ¿Están? Bueno, esta es una función escalar algebraica entera. Y dentro de las funciones algebraicas enteras, como tiene grado 2, es una función cuadrática. Esta función cuadrática la podemos representar, ¿sí? La podemos representar y después rápidamente vamos a estudiar en la igualdad. Este I es que 1, 2, 3. Bueno, por ejemplo, esta es una función cuadrática que para 0, 0 al cuadrado 0, por 1 empieza a ordenar al origen 1. Esta función tiene vértice en el respecto al eje Y. Acá para 1 sería 1 al cuadrado 1, 1 sería 2. Para 2, 2 al cuadrado 4, 1 sería 5. Para 3, 3 al cuadrado, 1, 10. Bueno,
sigue la función para el otro lado. Sería más o menos de es una función f de x igual a x cuadrado más 1, o y igual a x cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar la continuidad igual a 2, o sea, cuadrática, el dominio son todos los reales. O sea que todo es un valor que pertenece al dominio de esa función. Y yo quiero estudiar la continuidad 2. Planteamos las tres condiciones. Primero, que exista el valor de la función. Segundo, que exista el límite de la función cuando x tiende al valor 2. Y tercero, que el valor al cual tiende la función por izquierda y por derecha, cuando yo me aproximo por izquierda, estaré sacando el límite lateral izquierdo, por derecha el límite lateral derecho, es decir, el valor del límite de esa función, es decir, el valor al cual tiende la función cuando yo me aproximo al punto, sea igual al valor de la función en el punto A. Entonces vamos a hacer, para A igual a 2, las tres condiciones. Primera condición. ¿Existe f de 2? Bueno, voy a reemplazar la x por 2. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. F de 2 vale 5. Segundo, vamos a sacar el límite de f de x, de x cuadrado más 1. Cuando x tiende al valor 2, es reemplazar la variable por el valor al cual tiende también. Y me queda 2 al cuadrado más 1. Esto también es 5. Como estamos viendo, el valor del límite y el valor de la función coinciden. O sea que la tercera el límite es igual a f de 2. El límite vale 5 y f de 2 también vale. Conclusión, la función f de x igual a x cuadrado más 1 es continua en x igual a 2. O en x igual a a igual a 2. La función es continua en un solo punto. Pero para decir que esa función es continua, deberíamos estudiar la continuidad en todo. Estamos viendo gráficamente que esta función se traza sin levantar el gráfico, que esa función es continua. Bueno, vamos a ver ahora cuándo se presenta una discontinuidad. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Vamos a ver ahora las discontinuidades. Bueno, si alguna de estas tres condiciones no se cumple, se dice que la función es discontinua. Yo quiero hacerles un pequeño resumen de lo que vamos a ver de ahora hasta el final de la bolilla, que es muy cortito y muy sencillo. Cada cuestión, cada discontinuidad la vamos a ir viendo por un ejemplo. Pero a ciencia cierta, ustedes tienen discontinuidad de dos tipos. La discontinuidad puede ser evitable
¿Cuándo es evitable? Cuando existe el límite de la función, cuando x tiende al valor. ¿Sí? Estamos analizando la discontinuidad en un punto x igual. ¿Sí? ¿Cuándo es evitable? Cuando existe el límite de la función. Vamos a ver ahí que hay dos tipos de discontinuidad evitable. La primera es cuando existe el límite, pero, y existe el valor de la función, pero ambos son distintos. ¿Sí? Es decir, esta condición no se cumple. Existe el valor de la función, existe el límite, pero son distintos. La tercera condición no se cumple. Y el otro caso, dentro de esta discontinuidad evitable, es cuando existe el límite, no existe el valor de la función y, lógicamente, la tercera condición tampoco se cumple. Vamos a ver casos particulares de ese tipo de discontinuidad evitable. Caso A y caso B. Y después, la discontinuidad también puede ser discontinuidad esencial. La discontinuidad esencial, ¿cuándo se cumple? Cuando no existe el límite de f de x, cuando x tiene. Vamos a ver que dentro de la discontinuidad esencial existen dos casos a saber. Recuerden que la discontinuidad esencial es aquella en la cual no existe límite. ¿Sí? Entonces, pero puede ser que no existan límites, pero sí existen los límites laterales. Existe el límite, vamos a poner, existe el límite lateral izquierdo y existe el límite lateral derecho. Si existen los dos límites laterales, se llama discontinuidad esencial de primera especie. Primera especie. Si no existe el límite lateral izquierdo, ¿sí? Y no existe el límite lateral derecho, perdón, acá va no. Si no existe el límite lateral izquierdo, o no existe el límite lateral derecho, o no existe ninguno de los dos, al decir no existe, por ejemplo, puede ser infinito, ¿sí? Porque el infinito, ¿qué valor es? No hay ningún valor determinado en el campo real. ¿Sí? Entonces, si no existe el límite lateral izquierdo, o no existe, es esencial, pero de segunda especie. Hasta ahí, chicos, tenemos lo que vamos a ver desde ahora hasta el final de la bolilla con casos particulares. Vuelvo a repetir, puede ser la discontinuidad evitable cuando existe el límite. Vamos a ver los casos particulares. El caso A, que existe f de A y existe el límite. ¿Sí? Y sin embargo, f de A distinto al límite. Primer caso. Segundo caso, no existe f de A y existe el límite. ¿Sí? Lógicamente, esta tampoco se cumple. ¿Sí? Esta f de A también va a ser distinto al límite, porque el límite directamente no existe. Perdón, existe, pero distinto f de A no existe f de A, por lo tanto, va a ser distinto al límite. Bueno, vamos a ver ahora la primera discontinuidad, que es discontinuidad evitable. Vamos a ver los casos particulares. Y vamos a ver por qué se llama también discontinuidad evitable.
Bueno, discontinuidad evitable. Vamos a ver el primer caso. La discontinuidad era evitable. Recuerden, cuando existía el límite de f de x cuando x tiene A, ¿sí? Cuando tiene límite, la discontinuidad es evitable. Se puede evitar. Hay dos tipos de discontinuidad evitable. La que es aquella que, por ejemplo, en este caso, existe el valor de la función, existe el límite, pero ambos son distintos. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo la función f de x, ¿sí? Que va a ser x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y x distinto de 2. Y vale 5 y x es igual a 2. Y yo quiero analizar la continuidad de esta función en A igual a 2. ¿Sí? En A igual a 2. Bueno, para analizar la continuidad, primero la podríamos graficar. Si yo le graficara la función, eje y, eje x. Menos 1, menos 2. Esta función, si x de 2, es x cuadrado menos 1. Bueno, para 0 sería menos 1. Para 1 menos 1, 0. Para 3 sería 3 al cuadrado 9, menos 1, 8. Sigue la función. Tendría una gráfica más o menos. Para 2 vale 5, pero para 2 acá sería 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. O sea que tiene el valor 3 acá. Pero no llega a ser 3. Porque para 2 pega el saltito hasta 5. Entonces, la gráfica es una cosa de este. Es una parábola que para 2 pega el saltito hasta 5. ¿Sí? Después sigue sobre esa parábola. Primero, si yo analizo el A igual a 2, ¿cuánto vale x de 2? Y si x vale 2, me dice que la función vale 5. Segundo, ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiene el valor? Como en el límite no me interesa saber lo que pasa con la función en el punto, ¿qué es lo que hago? Yo reemplazo a f de x por la función que se cumple alrededor de 2. Alrededor de 2 se cumple f de x vale x cuadrado menos 1. Solamente para el valor de 2 la función vale 5. Entonces, f de x la tengo que reemplazar por límite cuando x tiene 2 por x cuadrado menos 1. Y me queda, si hago más un límite, 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Es decir, por izquierda y por derecha, la función se aproxima al valor 3. Sin embargo, para 2, la función vale 5. Obviamente que la tercera condición, f de 2
es distinto al límite, ¿sí? O al límite de f de x cuando x tiende a 1. F de 2 me da 5 y 5 es distinto a 3. Bueno, ¿qué podemos decir? Esta función f de x presenta discontinuidad evitable en A o N igual a igual a igual N igual a igual a 2. La pregunta del millón, ¿por qué es una discontinuidad evitable? ¿Por qué se le llama evitable? La palabra no viene porque sí, porque se la puede evitar. ¿Y cómo puedo evitar yo esta discontinuidad? Y la puedo evitar redefiniendo la función. O sea, esta función está acá, yo sé que no es continua en el punto A igual a 2. ¿La puedo hacer continua? La puedo hacer continua. ¿Cómo? Redefiniendo la función, definiendo otra función ya continua en el punto. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, si a esta misma función, en lugar de darle el valor 5, le doy el valor al límite, en ese punto, ¿cuánto vale el límite? Y el límite vale 3. Ya haría a esa función continua en ese punto. Es decir, si yo digo que f de x es igual a x cuadrado menos 1, si x es igual a 2, y 3, si x es igual a 2, ya en ese punto la hice continua la función. Entonces, ¿por qué se llama discontinuidad evitable? Se llama evitable porque se la puede evitar. ¿Cómo se la evita? Redefiniendo la función y haciendo esa función, haciéndola continua en ese punto. Caso A. Primer caso de discontinuidad evitable. Vamos a ver ahora el segundo caso de discontinuidad evitable. Vamos a borrar. El primer caso de discontinuidad evitable, vuelvo a insistir, existe el valor de la función, existe el límite cuando x tiende al valor a, pero ambos son distintos. Se llama discontinuidad evitable porque se la puede redefinir y hacerla continua en el punto. ¿Cómo? Y asignándole en el punto en cuestión el valor del límite. Es decir, que si yo a f de x la pusiera como está, pero en lugar de le pongo el valor del límite que vale 3, ya le hice continua. Vamos a ver ahora el caso B. Dentro de la misma discontinuidad evitable, vamos a ver el caso B. ¿El caso B cuál es? El caso B es cuando tengo, por ejemplo, una función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y a mí me dicen que estudie esta continuidad en A igual a 2. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, primero, no existe el valor de la función. Vamos a ver si existe el límite. En realidad, el segundo caso, el caso B, es cuando no existe el valor de la función, pero tiene límite. Lógicamente, no puedo compararlo porque no tiene el valor de la función. Pero vamos a analizar para A igual a 2 esta función. ¿Qué tipo de función es? La hemos graficado 500 millones de veces en la parte teórica, diciendo que f de x
igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, el numerador se puede factorear como x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y esta función son iguales. Pero vos livianamente podés decir, bueno, pero acá puedo simplificar. Entonces me quedaría esta función f de x igual a x más 2. Porque yo puedo simplificar este x menos 2 con este x menos 2 y este más 2 son iguales. Yo te pregunto, esta función con esta son iguales, ¿verdad? Ahora, esta función o aquellas con esta son iguales. Y esto lo estudiamos muchas veces, lo charlamos muchas veces, dijimos, para que dos funciones sean iguales, deben tener los puntos comunes, mismos puntos. ¿Sí? Y por ejemplo, esta está definida para un valor x igual a 2, no porque me anula el denominador, y no existe la división por sí. Esta está definida para x igual a 2, sí, para x igual a 2 vale 4. Entonces ya tenemos un punto que no es el mismo. Para el resto, yo le doy un valor acá y le doy un valor acá para cualquier valor que no sea 2 y ambos me dan exactamente el mismo valor. Entonces, podemos decir que estas dos funciones son funciones equivalentes en todos los puntos, excepto en el punto 2. Pero a los efectos del cálculo de límite, a los efectos de graficarla, ¿sí? Yo puedo graficar a esta función, lista, hacer la gráfica de una recta, ¿sí? Nada más que para dos rectas. ¿Qué recta va a ser? Y va a ser la recta. Es decir, yo la graficaría esta función eje Y, eje X. Por ejemplo, para 0 y para 0, 0 más 2, 2. Para 1 más 2, 3. Para 2 no está definido. 2 menos 2 es 0. Pero este punto lo voy a poner en blanco porque la función no toma ese valor. Para 3, 3 más 2 sería 5, y así sucesivamente. Todos los puntos están alineados sobre una recta, pero esa recta no está definida para el valor 2. ¿Sí? Esta es la gráfica de esa función. ¿Sí? Esta es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para graficar esta función, esta que es la misma, esta es equivalente a las dos anteriores en todos los puntos, excepto en el punto x igual a 2. Pero como dice que para 2 no está definida, a los efectos de gráfica puedo tomar esta función. Bueno, pero para calcular, para analizar la continuidad, hay que analizar las tres condiciones. La primera condición es que exista f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Y f de 2, acá me quedaría, en reemplazar la x por 2, quedaría 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos. Esto da 0 sobre 0. 0 sobre 0, vuelvo a repetir, no existe. Algebraicamente no existe. No me diga que 0 sobre 0 es indeterminación, porque algebraicamente no es indeterminación. El límite es indeterminación. Algebraicamente no existe. Segunda condición. Vamos a ver el límite. El límite de f de x cuando x tiende al valor 2. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. F de x lo reemplazo por x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Esto da 0 sobre 0. ¿Qué es 0 sobre 0?
Indeterminación, pero porque estamos límite. Hay que salvar esa indeterminación. Bueno, esto es muy sencillito porque tenemos un primer caso. Se factorea de esta manera. Nos va a quedar límite de x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2 cuando x tiende al valor 2. Este con este se simplifica y me queda, si hago paso al límite, 2 más 2, 4. El límite vale 4. Ya sabía que valía 4, porque si yo tomo un entorno reducido, en el punto 2, tanto por izquierda como por derecha, ahí estaré calculando el límite lateral izquierdo, que es 4. Y si me aproximo por derecha, estaré sacando el límite lateral derecho, que también es 4. Y como los límites laterales son iguales, el límite de esta función es 4. Existe el valor de la función. ¿Sí? Existe el valor de la función. Pero no existe, perdón, existe el valor del límite, no existe el valor de la función. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tenemos? Es una discontinuidad evitable en X. Y acá podemos decir que, conclusión, en X igual a A igual a 2, la función presenta una discontinuidad evitable. Evitable. Bueno, si es evitable, es porque se puede evitar. ¿Cómo la redefinirías a esa función para hacerla continua? Voy a dejar que vean el pizarrón. ¿Cómo definiríamos? Como acá tenemos una discontinuidad evitable, nosotros dijimos que cuando hay una discontinuidad evitable es porque se la puede evitar. ¿Y cómo la puedo evitar yo? Redefiniendo la función. ¿Cómo la redefiniría esa función para hacerla continua? Es decir, para que el valor de la función y el valor del límite coincidan. Bueno, la vamos a redefinir. Voy a borrar esto. Para redefinir esa función y hacerla continua, va a ser x cuadrado 4 sobre x menos 2 si x es distinto de 2. Y que vale el límite, es decir, 4, si x igual a 2. Ya la hice continua en las funciones de C. Algunos me podrían decir, bueno, profe, pero esto y esta que está acá sí son iguales. Sí, evidentemente las dos son iguales. O sea que esta que está acá es equivalente a poner f de x igual a x más 2 y ya la hiciste a la función continua en S. Bueno, discontinuidad evitable. ¿Sí? Vuelvo a repetir, habíamos visto la discontinuidad evitable es cuando no se cumplen las tres condiciones que habíamos planteado inicialmente en un punto, pero tiene límite. ¿Y por qué se llama evitable? Casualmente porque la podemos redefinir a la función y hacerla continua. La discontinuidad evitable tiene dos casos particulares. Cuando tiene, caso A, que vimos hace un ratito, que es cuando tiene el valor de la función, es cuando tiene límite y ambos son iguales. Primer caso. Segundo caso, caso B, cuando no existe el valor de la función en el punto. No existe f de A, pero existe el límite. También la podemos redefinir. Y vamos ahora a estudiar la última discontinuidad, ¿sí? Que es la discontinuidad esencial.
Si la discontinuidad es evitable, casualmente, porque existe el límite de f de x cuando x tiende a, ¿cuál será la discontinuidad esencial? Si en lugar de evitable estamos analizando el segundo tipo de discontinuidad, la discontinuidad esencial. ¿Cuándo es esencial? Lógicamente, cuando no existe el límite de f de x, cuando x tiende al normal. Vamos a ver que dentro de la discontinuidad esencial también hay dos casos particulares. El primer caso particular, ya sabemos que no existe límite, ¿sí? Pero pueden existir los límites laterales. El primer caso particular es cuando se llama discontinuidad esencial de primera especie, cuando existen los límites laterales. Y después tenemos también la discontinuidad esencial de segunda especie, cuando o no existen ninguno de los dos límites laterales, o alguno de ellos no existe, ya sea que no exista el límite lateral izquierdo o el límite lateral derecho. Vamos a ver ejemplos ahora. Bueno, discontinuidad esencial. ¿Cómo estamos con el tiempo? No tenemos tiempo. Vamos a terminar antes. Discontinuidad esencial. Vamos a ver cuándo la discontinuidad esencial es de primera especie. Primera especie. Una discontinuidad esencial es de primera especie cuando, si bien no existe el límite, pero existe el límite lateral izquierdo y existe el límite lateral. El ejemplo, ustedes ya lo conocen, ¿sí? La planteamos al iniciar el tema, la función signo, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo definir una función f de x, que puede ser la función signo, por ejemplo, x en valor absoluto sobre x, si x es distinto de 0. Y vamos a darle un valor 1, por ejemplo, y x vale 0. Yo quiero estudiar la continuidad de esta función que da igual a 0. ¿Qué da igual a 0? Primero vamos a graficar aquí la función. F de x, ¿qué me dice que es la función signo? Pero la función signo será la de que la conocemos. Eje y eje x. La función signo para cualquier valor positivo siempre es 1, porque acá va a quedar un valor positivo dividido en el mismo valor positivo. Valor positivo, valor absoluto sigue siendo positivo dividido en el mismo valor de la 1. Por eso para cualquier valor positivo siempre esa función vale 1. Y para cualquier valor negativo, el valor absoluto me queda positivo, dividido en el mismo valor, pero negativo, me va a quedar negativo. ¿Sí? Positivo más por menos, menos. Como estamos haciendo el cociente del mismo valor, me va a quedar menos. Menos. Y para 0, acá le estoy poniendo que vale 1. Se me la gráfica, viene así, para 0 toma el valor 1, y después que pasa el 0, sigue sobre esa recta constante. Bueno, tenemos que estudiar la continuidad de esta función en el punto A igual a 0. Hay que plantear las tres condiciones.
para A igual a 0. Primera condición. F de 0. ¿Cuánto vale F de 0? Acá me está diciendo. F de X. Para X igual a 0 vale 1. O sea que F de 0 es por definición. La segunda condición. ¿Cuánto vale el límite? Vamos a calcular el límite gráficamente, ya que tenemos la gráfica de esta función. Y lo vamos a hacer por izquierda o por derecha. Sabemos que cuando X tiene 0, por izquierda y por derecha, nos aproximamos de estos valores. Entonces, vamos a sacar el límite de la función f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y el límite de la función f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. ¿Por qué no reemplazo a f de x? Acá tengo f de x dividida en trazos o tramos. En dos trazos o tramos. Uno cuando x distinto de 0. F de x valdría en la función simple. Y otro cuando x vale 0. En la función continua. Solamente para 0. Entonces la pregunta es, ¿por qué reemplazo f de x? ¿Lo reemplazo por 1 o lo reemplazo por la función simple? Bueno, como estamos analizando en 0, y a mí el límite no me interesa lo que pasa con la función en el punto, sino alrededor del punto, y alrededor de 0, ¿qué función se cumple? La función simple. Por lo tanto, reemplazo por a f de x por la función simple. ¿Sí? En ambos casos, tanto por izquierda como por derecha. ¿Sí? Por izquierda y por derecha se cumple la función simple. Lo voy a hacer gráficamente. Como estamos analizando los límites en 0, el 0 que así, tomado un entorno reducido, como gráfico, este radio debe ser un radio tan pequeño como la imaginación te lo permite, los efectos gráficos y prácticos para poder ver el concepto lo vamos a hacer grande. Si yo me aproximo a 0 por la izquierda, ¿a qué valor tiene? Y por izquierda tiene valor menos. Y X tiende a 0 por la derecha. ¿A qué valor tiene la función? A 1. Tiene límite la función, y como los límites laterales son distintos, nosotros podemos decir acá que no existe el límite de f de x cuando x tiende a 0. No existe el límite. Al no existir el límite, estamos en una discontinuidad, pero tiene límites laterales. Al tener límites laterales, si existe el límite lateral izquierdo, existe el límite lateral derecho, la función en x igual a 0 presenta una discontinuidad esencial de primera especie. ¿Sí? La conclusión acá es que la función en x igual a igual a 0 presenta una discontinuidad esencial de primera especie. Conclusión final. ¿Por qué es esencial? Porque no existe límite. ¿Por qué es de primera especie? Porque si bien existe límite, pero existen los límites. Entonces, ¿se la puede hacer continua esta función? Al no existir límite, no se la puede hacer, no se puede redefinir esta función para hacerla continua, la función, o sea, para redefinirla y hacerla continua, solamente lo podemos hacer si la función presenta una discontinuidad evitable. Recuerden, evitable viene de evitar. Yo puedo evitar esa discontinuidad en el punto. ¿Cómo? Redefiniendo la función.
y asignándole a esa función el valor del límite. Si no tiene límite, no podemos ni redefinir la función ni hacerla. Eso que quede claro, porque son preguntas que por ahí puedo tomar cuando yo los evalúe teóricamente. Bueno, vamos al último puntito. Acá va a terminar el tema de discontinuidad. ¿Sí? Recordemos que las discontinuidades pueden ser evitables o esenciales. Primera especie, existen los límites laterales. Y caso B, vamos a definir de segunda especie. Es cuando no existe el límite lateral izquierdo, no existe el límite lateral derecho, no, ¿sí? Porque puede ser que no exista ninguno de los dos. ¿Sí? Puede ser que no exista ninguno de los dos. Hay muchísimas funciones en las cuales se puede ver este concepto. Yo siempre les doy funciones sencillas que ustedes manejan, que han graficado, para que lo entiendan al concepto. Que después pueden llevarlo a cualquier tipo de función. Fíjense que en la evaluación teórica, ahí tomamos un problema, una fábrica que hacía postes olímpicos. ¿Sí? Y es importante que ustedes sepan que la función sí tiene dos variables, que es la que hemos visto nosotros, ¿no? Funciones de dos variables, una dependiente y una independiente. Las variables pueden ser continuas o pueden ser discretas. Continuas cuando yo, digamos, como el caso del conjunto. ¿Se acuerdan que los conjuntos eran discretos o continuos? Por ejemplo, el número natural era un conjunto discreto. ¿Por qué? Porque entre dos números naturales existía una cantidad finita de números naturales. ¿Sí? Caso de variables discretas también, entre dos variables hay una cantidad finita de elementos. Yo puedo tener una persona o dos personas o 10 personas, no puedo tener 2,3 personas. Y bueno, y las variables continuas son aquellas que son continuas en tiempo. ¿Sí? Es decir, entre dos puntos cualesquiera de esa variable existe una cantidad infinita de elementos. Los números reales o racionales eran variables densas, y también variables continuos, cuando yo puedo, van aumentando, digamos, en orden creciente sus elementos. Vamos a ver ahora el último caso, que es la discontinuidad. Vamos a ver una función sencilla. Que es la función f de x igual a 1 sobre x. Esta es una función, es una hipérbola equilátera. La conocen, la han graficado. ¿Sí? Y yo quiero estudiar en A igual a 0 su continuidad, o su discontinuidad en este caso. Así que para 0 no está definida la función. El dominio de esta función son los reales distintos. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Bueno, ya la conoce. Eje Y, eje X. Por ejemplo,
Lo podemos hacer mentalmente a la gráfica de esta función. Que le vamos dando valor. Por ejemplo, si equivale, para 0 no está definido. Para 1, ¿cuánto vale? 1 dividido en 1, 1. Ahí tengo un punto. Para 2, ¿cuánto vale? 1 dividido en 2 es 0,5. 0,5 es un medio. Y así sigue decreciendo a medida que el X. Para un medio, ¿cuánto vale? Medio, 0,5. 1 dividido en 0,5 es 2. Un medio vale 2. Para un tercio, de 0,3, 1 dividido en un tercio es 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Como en la gráfica, esta función viene de esta forma. Acá se dice que se hace asintótica al eje, asintótica porque cada vez estima más al eje, pero nunca lo corta. Horizontalmente se hace asintótica al eje X, es decir, se aproxima infinitamente al eje X. ¿Qué pasa para los números negativos? Bueno, es lo mismo. Para menos 1, 1 dividido en menos 1, menos 1. Pero acá, el menos 1 y menos. Para 2, 1 dividido en menos 2, me quedaría menos 0,5. Menos un medio. Para menos un medio, ¿cuánto sería? Menos un medio estará por aquí. La mitad de 1 dividido en menos un medio, menos 2. Para menos un tercio también sería menos 3 y así sucesivamente. ¿Cómo es la gráfica esa? Bueno, también. Acá se hace asintótica al eje X, porque se aproxima infinitamente al eje X, pero no lo cortamos nunca. Y acá se hace asintótica al eje Y, también se aproxima infinitamente, pero no lo corta. Esa es la gráfica de la función. La función igual a 1 sobre X. 1 sobre. Si yo tuviera que estudiar la continuidad de igual a 0, claro, primero f de 0, que quedaría 1 sobre 0. 1 sobre 0 dijimos que algebraicamente es así. Segundo, vamos a sacar el límite, pero también vamos a hacer los límites laterales. ¿Sí? Vamos a sacar el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Reemplazamos f de x por 1 sobre x, ambos miembros, que es la función que se cumple. ¿Y qué observamos? Lo vamos a hacer gráficamente, hicimos el caso anterior. La continuidad en 0. Entonces, voy a tomar un entorno reducido de 0. A medida que yo me aproximo a 0, por la izquierda, fíjate qué pasa con la función. La función se va a menos infinito. El límite lateral izquierdo, menos infinito. ¿Existe valor de la función? Infinito, qué valor. Valor grande, imaginario, hipotético.
es el valor más grande de todos. ¿Pero cuál es? No existe. Es un concepto, el infinito. Yo me aproximo a 0 por la derecha. ¿Qué pasa con la función? Y la función se va hasta más infinito. Es decir, no existe límite de f de x cuando x tiende a 0. No existe límite, por lo tanto es discontinuidad esencial. La condición para que la función presenta la discontinuidad esencial en un punto que no tenga límite. Y los límites laterales, ¿cómo son? Tampoco existen. Tampoco existen. Si no tiene límite y los límites laterales no existen, o alguno de ellos, puede ser que por un lado existe, por el otro no, porque uno de ellos no exista, la discontinuidad es esencial de segunda especie. O sea que la conclusión de esto es que, vamos a poner acá, el x igual a igual a 0, la función presenta una discontinuidad esencial de segunda especie. Esa es la conclusión que nosotros obtenemos después de haber hecho el estudio de la continuidad en el punto A. ¿Sí? El punto de abscisa igual a. Por no existir, acá, en este caso A, tampoco es un valor del dominio de la función. ¿Ya? Cuando a mí me pide que estudie la continuidad en un punto, ese punto puede no pertenecer al dominio de la función. Lógicamente es un valor de abscisa, pero puede no pertenecer al dominio de la función. Bueno, chicos, no hay más ya para hablar sobre este tema. Ahí ya les comentó el ingeniero Sarroca cómo va a ser. Ustedes ahora a la vuelta van a rendir límite y continuidad. ¿Sí? Vuelvo a repetir, vean lo conceptual, ¿sí? Y lógicamente alguna definición. Límite, la definición, ¿sí? Límite lateral. Recuerdo que yo di una definición. Las otras les dije sáquenla del libro, ¿sí? Del apunte. Son 4 definiciones. Ustedes la pueden ver según sea alguno, ya sea que x tiende a infinito, que el límite sea infinito, que los dos sean infinitos, había otra definición más. Yo le di la primera, que es la más significativa de todas, por una cuestión de tiempo, pero las otras son muy sencillas también, no tienen nada raro. Recuerden las propiedades, fundamentalmente las del álgebra límite. Recuerden los conceptos. Hablar del límite no es hablar de la función en el punto, sino de un valor al cual tiende la función cuando yo me aproximo al punto. También hemos trabajado, básicamente les he dado la base para que puedan calcular límites de manera algebraica. Las propiedades no las demostramos, pero sí las vimos. Y después, lógicamente, también tuvimos esta clase de continuidad de funciones. Es un tema cortito, sencillo, ¿sí? Y muy significativo. La clase que viene, por favor les pido, sé que hoy estaban rindiendo y me pidieron que grabara la clase, pero les pido la próxima clase, no falta, porque hasta límite y continuidad es una parte de la materia. La otra parte de la materia se engancha con el concepto de derivada, ¿sí? Derivada y aplicaciones. ¿Sí? Y la última parte, bueno, integrales y sucesión y serie. Hasta acá van a rendir el parcial. El parcial también lo van a rendir teórico y práctico. Vuelvo a insistirles, estudien las 4 definiciones de límite. Yo les di la primera, y también la del límite lateral. Bueno, el límite lateral sale de la anterior, esa la dimos en clase.
según se toma el semientorno izquierdo o el semientorno derecho, estaremos definiendo el límite lateral izquierdo o el límite lateral derecho. Pero recuerden también que el valor A es su punto de acumulación del dominio de la función, por eso vimos en la unidad, en las primeras unidades, unidad 1, vimos el concepto de punto de acumulación. Recuerden todos estos conceptos que se van enganchando, ¿sí? Porque seguramente en la parte teórica les vamos a tomar algún desarrollo de definiciones, seguramente también será dentro de las 4 definiciones o de los límites laterales, y después lo conceptual, ¿sí? De que el límite no es el valor de la función, sino un valor cuantiente de la función, bueno, las definiciones, esto de continuidad, básicamente los tipos de discontinuidad que hay, por qué se clasifican, por qué se llama discontinuidad estable, por qué se llama discontinuidad esencial. No hay mucho para ver, esto es lo que nos quedaba para terminar con este segundo parcialito que vamos a tener en el año. Bueno, les deseo que tengan unas felices vacaciones, estudien, hagan la carpeta, como decía el ingeniero Sarroca, tienen 15 días para que, digamos, de alguna manera no los molesten, pero después, el resto de las semanas, bueno, presenten trabajos prácticos, estudien, y vuelvo a insistir esto, no copien los ejercicios, nosotros les damos los ejercicios resueltos, pero no los copien, porque no tiene sentido que nos copien, y para eso se los damos resueltos, se los damos resueltos para que ustedes vean, ante alguna dificultad, cómo se resuelve el ejercicio, porque tienen muchos artificios matemáticos que por ahí no los utilizan a diario, pero ahí los pueden ver. Así que bueno, nos estamos viendo a la vuelta, si Dios quiere, y yo hoy doy por concluida en este momento la clase. Buenas vacaciones para todos.